con Román Losinski. Por Éxitos. Son las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos, una señal que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, lo que incluye nuestro canal en YouTube. Miren, para convocar a nuestros invitados no hace falta una excusa, para escucharlos no hace falta tener un tema que encajen en una sección, no. Lo único que se requiere para tenerlos es que sus agendas lo permitan y que ustedes estén allí del otro lado para poderlos disfrutar, para reír, pero también para reflexionar. Y ya reíamos porque nos acompañan Laureano Márquez y Emilio Loera. Laureano, ¿Qué Emilio, tal, bienvenido. Román? ¿Cómo estás, Román? Gracias por la invitación. Emilio, decías que tú balitas de estas tienes ya. Tengo 5 ya que me han Con la regalado gentileza, ¿no? en En la la radio. Sí, porque como yo salgo tan apurado, después me pegan gritos y digo, no, gracias, le digo, mire, espera el micrófono. Sí, por eso, muchas gracias. Por Y por ahí abrir te los van escuchando. micrófonos. Y por ahí te van escuchando. Sí. Miren, ¿saben que hoy hablamos en el programa, un poco más temprano, a las 7 de la mañana, sobre el tema de perdón y reconciliación? Ajá. Dos temas que se han utilizado muchísimo por estos días. Bien a veces, no tanto en otras, pero oye, a mí me encantaría que nos describieran ustedes cómo somos los venezolanos, porque para llegar al perdón y para reconciliarnos tendríamos que revisarnos cómo somos, qué Sí. características, cuáles son nuestros atributos, nuestra manera de ser, nuestra esencia, cómo es un venezolano. Oye, bueno, esa es la pregunta de las 64,000 lochas. De hecho, nosotros en lo que andamos indagando es en eso. Mira, los venezolanos somos unos seres misteriosos y extraños. Yo recuerdo bueno, es una anécdota de Oscar Llanes que contó alguna vez cuando él estuvo preso en la cárcel del obispo, que él sabía que el director era espiritista y Oscar Llanes se hizo pasar por espiritista también. Yo acabo de ver a Bolívar me habló anoche y me dijo. Y entonces él lo que él quería, tener amistad con el director de la cárcel para que no lo trataran tan mal. Cayo Pérez Jiménez, el director de la cárcel, va preso y se ahorca en la prisión. Y entonces resulta que un día está Oscar Llanes, últimas noticias, recibe una llamada de la viuda y dice, ay, señor Llanes, mi esposo me dijo que si yo tenía algún problema lo llamara a usted porque usted es un hombre que me puede ayudar. Y entonces están tratando de saquearme la casa. Entonces Oscar Llanes llama a Wolfgang Larrazábal y dice, mire que le están saqueando la casa. Esta mujer no tiene culpa de nada, esta mujer no ha hecho nada malo, el marido, bueno. Entonces le dice Wolfgang, por eso que este país anda así. Porque aquí todo el mundo perdona a todo el mundo, dijo el Wolfgang. Y entonces, acto seguido, dijo, dígale que se quede tranquila que ya le mando la Guardia Naval. Entonces, bueno, yo creo que el perdón es una cosa positiva siempre. Además, cuando uno viene de un espíritu cristiano, el perdón es esencial. El perdón no significa que no exista justicia. Perdón, ¿qué dijiste ahí al final? No, que el perdón es esencial, pero el perdón también contempla la justicia, ¿no? Sí, sin duda. Emilio. La justicia, tiene que haber justicia. Tú sabes lo que dicen entre hombres y mujeres, que el hombre olvida pero no perdona y la mujer perdona pero no olvida. O sea, a la gente que necesita ser perdonada porque no hay justicia, lo que necesita es que le olviden. Porque mientras no se olvide, no va a haber perdón. Miren, se ha debatido mucho y creo que lo hemos conversado antes, no sé si juntos o por separado, que algunos dicen, Venezuela está así porque a todos le sacamos un chiste, o que gracias al chiste y porque somos así, seguimos acá. Esa es otra, oye, tú estás lanzando hoy pura pregunta de 64,000 lochas, porque esa es otra pregunta interesante. Ya van 128,000. Sí, sí. Sí. Yo creo que en lo personal pienso siempre que el humor es una gran cosa de los pueblos, porque siempre recurro a la frase de Aquiles Nazoa de que el humor es una forma de pensar sin que el que piensa se dé cuenta de que esté pensando o de que está pensando. El humor a los venezolanos en distintos momentos de nuestra historia nos ha ayudado a entendernos mejor. También a reconocernos, a ver nuestras fallas, a examinar nuestra identidad. Y creo que hay muchas maneras de humor. Hay un humor. Si uno, por ejemplo, ve el humor que hacía nuestro querido maestro Pedro León Zapata, decía, bueno, esto no es un humor en modo alguno evasivo. Es un humor que te conectaba directamente con la reflexión sobre el país en el que estás. Sí. Entonces, bueno, yo creo mucho en ese tipo de humor.
Sí, pero hay otra cosa que es que Venezuela se crió aislada dentro de su territorio y pensaba que las cosas eran como se hacían dentro del territorio. Ahora que salimos, somos reconocidos por el buen humor. No sabíamos que nosotros éramos tan cómicos. Pensábamos que todo el mundo podía hacerlo, que lo podían ser los cubanos, los argentinos o los mexicanos. Pero no, yo en una oportunidad... No ustedes como humoristas, el gentilicio, Sí, el sí, venezolano, el venezolano, buen humor. Sí. En una empresa que me invitaron a hacer un show una vez, después que hice el show, que no funcionó muy bien, por cierto, yo pregunté si no habían venezolanos entre los empleados. Y me dice el tipo era peruano, sí, pero sí, ahí tenemos dos venezolanos, están trabajando con nosotros. Ay, ¿dónde están? Vaya al patio, donde se estén riendo, ahí están. Así mismo. Sí, es que es increíble, pero eso es muy cierto. Además, yo creo que es un rasgo distintivo. Y nosotros tenemos la risa más cercana que otros pueblos, y uno lo nota. Por ejemplo, a veces tú dices una cosa seria y la gente la ha agarrado ya de una en broma. Uh-huh. En otros lugares, tú dices una broma y la gente la agarra en serio. Sí. Entonces, es un contraste. Y yo creo que eso es uno de los grandes valores que nosotros tenemos, que debemos preservar, Uh-huh. que debemos enaltecer, Uh-huh. que debemos mejorar nuestro sentido del humor, hacerlo más profundo, hacerlo más introspectivo, más analítico, y que la gente se ría menos. Uh-huh. Laureano Márquez y Emilio Loera. Emilio, hablabas ahora de un show que no funcionó bien. ¿Tú prefieres una sala llena de gente que no se ría o una sala con poca gente pero que se conecte contigo? Bueno, Depende de cuánta plata se hay necesita. diferencias graves, terribles, entre un público numeroso y un público escaso. A ver. Porque dependiendo cuál es la razón por la cual está escaso, si fue porque no vinieron, pues no les dio la gana, porque no sirve, porque no te consideran una persona cómica, o es que simplemente te contrataron para 7 personas. Ok. ¿Qué puede pasar? Sí, ha pasado. Ha pasado. Sí. O sea, hay empresas que dicen, bueno, es el aniversario de nuestra empresa que nos fue muy, muy bien. O sea, ganamos mucha plata y queremos hacer una fiesta con un humorista, una orquesta y una cosa. Entonces, el humorista eres tú. Pero nosotros somos 7. Ok. Y entonces, más o menos, y van a contratar sonido, micrófono. ¿Para qué? Somos ¿Para 7. qué? Vamos a sentarnos en una mesa y hablamos. Y así lo he hecho y así sale mucho mejor. Pero cuando se ha hecho de pie con un micrófono con 7 personas es muy incómodo. Sí. Es ¿Te ha muy pasado, incómodo. Laureano? Sí, me ha pasado igualito que Emilio. Y claro, me ha pasado, por ejemplo, que salas con 30 personas la he pasado maravillosamente bien y salas con 300 que no lo he pasado tan bien como en un momento con 30. Es decir, es muy relativo. Pero definitivamente la risa es un asunto colectivo. Es decir, uno se ríe en grupo. Es una cosa curiosa, pero si tú ves una película cómica en tu casa, no te ríes igual que si la ves en el cine. Es verdad. Porque hay una complicidad en la risa. Eso es un rasgo distintivo del humor. ¿A qué apelan cuando un show no va bien? Cuando la gente no se conecta, porque abandonar no es opción. No vas a salir. Hasta luego, no, buenas noches, a los 15 minutos. No. Bueno, hay ¿Qué algunos te- que han abandonado el escenario. Antes o después, sí. No es Más o nuestra menos costumbre, tiempo. pero el caso de que no salga bien, al principio era muy rudo, muy doloroso. Uno terminaba acelerando, pensando que era que uno estaba lento. Claro. Y cuando uno era novato, pues, y aceleraba y trataba de terminar lo más pronto posible y bajarse. Y darle paso a otro, porque lo bueno era eso, que cuando uno se presentaba, al principio se presentaba en grupo, eran 2 o 3 humoristas, 4. Imagino que cuando va mal un primer show en un lugar, cuando estás debutando en un lugar, en una ciudad, en un venue, volver a él luego de un primer, digamos, fracaso, entre comillas, que no te fue bien, debe ser muy difícil. Es ¿no? rudo. O sea, lo pensarás 20 veces antes de volver, Lo ¿o que no? pasa es que ya, por lo menos yo, y estoy seguro que Laureano también, superamos todos esos escollos. Ya bueno, a claro, estas alturas, claro. tenemos La gente se 40 ríe ya años está por lástima de trabajando uno. en esto. Entonces, ya no se le puede echar la culpa al sitio, ya no se le puede echar la culpa al público. Simplemente ese día hubo algún factor que ya no me importa saber cuál es, Ujú. por lo cual no se rieron. Y el segundo seguramente se reirán y se ríen. Y el Sí. próximo también. También hay una variedad de repertorio Ujú.
que tú puedes cambiar de inmediato. Claro. O Esto sea, no me está mira, funcionando. esto no funciona, o vamos con los chistes que Sí. sean políticos, que funcionan muy bien. O los chistes que tengan que ver, hasta para lo escatológico nos vamos, cuando Sí, las sí. cosas no funcionan y de repente funcionan muy bien. ¿Han tenido alguno de los dos que ofrecer disculpas por algún chiste, por alguna rutina que no gustó? No solo que no gustó, no es que no generó risa, es que generó rechazo. Bueno, yo alguna vez, yo tenía una imitación que hacía mucho en las rutinas de Juan Pablo II, y alguna vez alguien se acercó a reclamarme, ¿no? Que le parecía que no había que caracterizar. No, pero hay un cuento muy, muy bueno en la Guacharaca, que él se presentaba siendo el Papa Juan Pablo II, y había una señora de esas que tienen aspecto de juez Adeca. Tú sabes que son señoras gordas, pero con las piernas flaquitas. Y que se montan aquí como pañoletas y en el Faralao. cuello, faralados, se montan prendedores. Ya. O sea que el prendedor no se, usa montan, tanto, pero el prendedor es como una especie de escarabajo de colores, con dorado y pedrería. Incluso Cosas las así. alas se mueven. Ajá. Esa señora que se pinta en la boca, tiene la boca chiquitica. Como geisha. Ajá, y entonces la señora estaba visiblemente afectada por el alcohol y empezó a pegar gritos, ¿no? A reclamar, falta de respeto, grosero, y él se hacía loco, la gente la mandaba a callar y ella estaba con sus hijos. Hasta que la señora, indignadísima, se paró, yo no sé si tenía un paraguas, un bolso, para darle a Laureano. Y entonces nosotros tenemos un entrenamiento que, digamos, saboteadores y fastidiosos, tú puedes atacarlos siempre y cuando sean hombres. A la mujer, jamás, jamás. Por mucho broche que Por tenga. mucho broche, tú no la puedes tocar. Entonces Laureano lo que hizo fue así, cerró los ojos para aguantar el golpe que venía, pues. Y oyó otro golpe y fue que la señora se cayó patas arriba antes de subirse al escenario. Y Laureano, la mente prodigiosa y brillante de Laureano, se le ocurrió decir como el Papa: Dios castiga sin palo ni piedra. Bueno, eso se venía abajo de la risa. Los hijos apenados sacaron a su mamá en brazos de amigos y se fue. Mira, hablas de la mente prodigiosa de Laureano. Son años de amistad, son colegas de mucho tiempo. Habrán tenido centenares, si no miles de conversaciones en todos estos años. ¿Hay algo que uno no le haya dicho al otro? Laureano, ¿hay algo que no le hayas dicho a Emilio y quieras decirle ahora? Ni se lo voy a decir. Yo sabía. Aquí no. Mira, Emilio conoce mi vida realmente y yo creo que conozco la de él bastante. Bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos cosas muy, muy secretas y muy íntimas, pero Emilio sabe todo, sí. Sí, porque lo que no me cuenta él, me lo cuentan los demás. De él, que hablan de Y él. yo porque lo investigo. Yo le tengo... Oye, si el Guopero tuviera que confesarse con San Juan Pablo II hoy, ¿qué le diría? Samo, o sea, tú eres rico. Tú eres rico igual que mi papá. O sea, ¿de dónde sacas la plata tú, chamo? Porque mi papá fue juez en la cuarta. Sí, bueno, yo no soy rico. Sí. Lo que me tocó administrar una iglesia que, bueno... Pero tú viene- comes bien, comes fino. No, Y vives en una casa chévere. me mudé después. Dígame los papamóvil, tienen papamóvil en todos lados. Me lo prestan la compañía de auto. Ah, sí. Miren, ¿recuerdan cómo fueron sus carnavales, por ejemplo, o su Semana Santa? Carnavales que serían muy distintos a los de los Juanes, por ejemplo, de los últimos días en Falcón. Ahora tú sabes cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? Los mojuanes. Ay, ay, ay. Le dicen los mojuanes porque... Sí, No le voy a es un comentario explicar. que flota en el Sí, ambiente. sí, flota en el ambiente. Vamos Bueno, para los Pero más mojuanes. allá de los Juanes, oye, vale, esto es jugar carnaval, lo pongo entre comillas, con un señor sentado en el metro, con un viejito, un Oh, ancianito, no, como lo no, están no. investigando ya. No. Eso no era nuestro juego.
No. Yo recuerdo los Pero carnavales. tampoco santos serían ustedes. Yo recuerdo los carnavales de Caracas de niño, A ver. con las carrozas pasando que lanzaban caramelos. Y los niñitos agarrando caramelos, a mí me llevaban y yo agarraba caramelos de niñito. Hasta que empezaron a devolver los caramelos. Los niñitos agarraban los caramelos y se los lanzaban a los disfrazados. Entonces tú veías que los disfrazados empezaban a lanzar caramelos, pero a pegarte los caramelos. Y entonces empezaba una guerra de caramelos y se prohibieron los caramelos porque el carnaval se volvió agresivo. Ya no eran bombas de agua, eran bombas congeladas. Sí, es correcto. Bombas congeladas. Huevos congelados. Congelaban huevos y Sí. tal, y los tiraban de los edificios. Sí, Era sí, una cosa era terrible, rudo. pues. Sí, escatológico, pero además que el carnaval no es una agresión el carnaval y la historia del carnaval, si nos vamos a la Edad Media, es los humildes con una especie de liberalidad durante una semana para atacar al poderoso. Claro. No para atacar al mofaban humilde, del claro, poderoso, claro. de la Origen de los iglesia, Yóquili, por ejemplo, del rey, claro. el famoso rey Momo era Sí. un rey que sustituía al rey durante el carnaval. Cierto. Entonces todo eso es parte de la tradición. Claro, el carnaval ha decaído mucho, entre claro, uno ve otro tipo de cosas, ¿no? ¿Pero cuáles eran sus travesuras? ¿Tocar un timbre y salir corriendo? ¿O tocar varios pisos del ascensor? Nosotros llamábamos por teléfono de la funeraria El Muerto Alegre. Ay, ay, ay. A números X. Random. X. Sí. Entonces ofrecíamos urnas con aire acondicionado, paseos, bailes, Sí. cosas así. Sí. La gente nos Llama insultaba a la y mueblería. Ya llamaba. ¿Tiene lámpara de pie? Sí, mándela sentada porque esto no hay derecho. y a la peluquería. ¿Cuánto cuesta un lavado de cabeza? sí. Sí, después yo decía. Sí. Sí. Pero después la otra parte no se puede decir. ¿Tienes un contenido nuevo en YouTube en el que juegas con marcas ficticias? Sí, con Roy Díaz. Hicimos la viral de la semana, que es como un extracto de una jugada con los narradores de aquellos años, porque eso nació a raíz de que estábamos hablando de que los narradores hoy en día, yo no conozco a ninguno. O sea, dice, narrado por José Díaz Alarcón, y nadie lo conoce, y tú lo conoces, no, nadie lo conoce, y yo no veo que lo conozcan. Y mañana no está él, está otro. Ujú. Y no son narradores que tengan las cualidades o la calidad de aquellos narradores. Que primero, unos vozarrones que te daban deporte. O sea, y ya al oír la voz, tú oías el estadio, sentías todas esas cosas. Tipo, Entonces, todavía hoy Fernando Herreaza. Pero por lo menos, de los que Exacto, quedan, pues. Por eso. Sí. Sí. Entonces, hicimos dos narradores, narrador y comentarista, y entonces nos inventamos la liga, nos inventamos los equipos, nos inventamos los comerciales, todo Genial. en Exacto, tono de comedia. corto, pero muy La liga se llama todos estos equipos pertenecientes a la Liga Blanca del Interior, la que sí se estira. Mira, vamos a colocar algo de buena música. Vamos a seguir esta conversación con Emilio Loera, con Laureano Márquez, que además están preparando algo para marzo, ¿cierto? Sí, señor. Es para marzo, ya vamos a hablar de ello. Escuchamos algo de buena música hasta ahora. Son las 8:37 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Nuestros invitados, Emilio Loera, actor, humorista, Laureano Márquez, politólogo, humorista. Laureano, por naturaleza, pregunto, ¿todo lo analizas? Es decir, tu cerebro es de esos que no paran, que están haciendo una cosa pensando otra. Bueno, sí, yo creo que me distraigo mucho pensando. Por ejemplo, a mí la lectura me cuesta porque empiezo a analizar y me voy. Entonces, me cuesta doblemente. Pero bueno, a veces yo creo que el humor es una manera de analizar las cosas. Zapata decía que el humor es un defecto con el que vienen al mundo algunas personas que no lo pueden ver sino con esas claves, ¿no? Entonces, es analizar. Y entonces uno va siempre buscándole, como quien dice, la quinta pata al gato. Emilio, hablando de analizar, ¿te encuentras de forma natural solo con ver, con observar, con salir a la calle, potencial en gente, en frases, en situaciones para que luego las puedas explotar en una rutina, ¿no? Todo está en la calle. Todo está en la calle. Todo está en la calle. Uno puede conseguir cosas dentro de la casa y puede hacer rutinas y digamos que las actividades que uno desarrolla normalmente en una casa tienen humor, siempre. Siempre hay un humor. Y creo que el cerebro de uno está adaptado y entrenado para encontrar el humor en cualquier situación. Pero en la calle
cantidad de situaciones son infinitas. Y los personajes son infinitos. Sí, ayer yo salí a caminar con mi hija, entonces estábamos cruzando un paso de peatones, esperando que la luz se pusiera en rojo, y hay un policía allí cuidando la cosa, y después teníamos que hacer el cruce, otro paso de peatones siguiente. El policía me dice: Mosca, tenga cuidado ahí al cruzar, ciudadano, porque aquí la gente no respeta nada, aquí la gente se come la luz. Y decía, pero es que es muy divertido que un policía te diga eso parado en el semáforo. Tenga cuidado por ahí, o yo. Emilio, hablas de la casa, hablando de la casa, ¿cómo está la salud? ¿Estás bien? Bien, sí, Sí, bien, está perfecto. sí. O sea, dentro de lo que cabe, Claro. pues. O sea, estoy parapeteado. Aquel episodio que te tiene parapeteado, ¿te obligó a buscar en el humor una salida, un ancla? Pues no, ¿Qué fue el porque humor ya en ese yo lo momento? tenía. Sí. Yo el humor ya lo tenía. Ya lo tenía y con eso fui. Hay un libro que se llama, con el que me identifico mucho, que es un libro escrito por Sergio Yablón, que se llama Un tipo con cáncer entra a un bar. Sí, cómo no. Ajá, sí. ¿Cómo no? Hay que verlo desde ese punto de vista. El único problema, y esto sí es lo único serio que voy a decir hoy, el único problema que tiene el enfermo de cáncer es su propio entorno. ¿Por qué? Porque te tratan como dice el librito de la tradición familiar de padres a hijos y a hijos, de cómo se debe tratar a un enfermo. Y entonces te dicen, tienes que tenerle lástima, tienes que desearle buen viaje al más allá, tienes que encomendarte a Dios porque los médicos no sirven para nada. Y ese es el discurso permanente y sistemático alrededor del enfermo de cáncer, que lo que hace es matarlo. Sí. Lo que hace es quitarle Sí, ánimo. todo el ánimo. Todo. Que cáncer es verdad que en algún momento era casi que sinónimo de muerte. Sí, Pero se han no, cambiado ha demasiado. cambiado muchísimo. Exacto. Es más, incluso ahora estaba leyendo que unos científicos españoles acaban de hacer experimentos para el cáncer, o tratar el cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres, se dice cánceres o cánceres más agresivos. ¿Qué situación? Hablabas, Emilio, de esto que te ocurrió ayer y el policía y el cruce. ¿Hay alguna situación cotidiana que pueda ser muy graciosa, que nos va a pasar a todos y que no reparamos en que es divertida? Por supuesto, miles de cosas. Lo que Ejemplo. pasa es que hay gente que lo dice de diferentes formas y hay traducciones, pero dicen que la tragedia a la distancia es comedia. Entonces, lo que te pueda pasar grave hoy en día, tú lo vas a recordar dentro de un año riéndote. Cuando una señora mayor se cae en la calle, todo el mundo corre a ayudarla, la sientan, la alientan y qué sé yo. Pero deja que pase 30 minutos la señora está bien. y la señora está bien, está chévere, ok, ya todo está bien, ven. Y lo van a contar y van a decir, bueno, esa señora se ha caído de platanazo ahí en la calle, bueno, se le vio hasta el alma, aquella señora gritaba, ay, ay, nadie la ayudaba, y todo el mundo se va a estar riendo. Entonces, eso muchos lo pueden tomar como una burla. No, eso es precisamente el mayor alivio que puedes tener tú. Sí. O sea, ahí estás contando que no pasó nada, sí. que no fue nada grave, que fue un incidente que sirvió para alegrarnos incluso. Entonces, esa es la mecánica para mí que sucede siempre para conseguir el humor en cualquier situación. Ustedes que viajan tanto, gracias a su profesión, y hablaban de, bueno, ¿dónde está el venezolano? Allá donde se están riendo. Que han ido a sitios tan remotos, tan alejados, y allí siempre hay un venezolano. ¿Qué costumbres no abandona el venezolano aún fuera de su tierra? Más allá del humor. Sí, sí. Bueno, hay una costumbre, o sea, la arepa, por ejemplo, las costumbres gastronómicas. Sí. Digamos que dicen que los sabores, primero se olvida el idioma, sí, antes que los sabores y los olores. Sí. Eso se queda grabado en la memoria. Y eso que tú dices, las comidas tradicionales, las tradiciones. La música. Las tradiciones, la yaca en diciembre, las hacen así sea con papel de aluminio y tape, como sea, sí, pero las hacen. Sí, de hecho, uno ha visto en las redes, sí, no, de verdad, yo he visto modalidades con papel de aluminio. Sí, porque sitios así que viven en Canadá, Fort McMurray, donde va a conseguir una hoja de plátano. Sí. Entonces las hacen con aluminio y tape y dicen que le quedan buenísimas, que es mentira, obviamente. Sí. Quedan horrorosas. ¿Qué están preparando juntos para marzo? Bueno, estamos preparando un espectáculo que viene a ser parte de la saga de espectáculos que hemos hecho y que culturales.
y que culturales. Nosotros hicimos, desde el principio, desde que empezamos a escribir y a actuar juntos, nosotros queríamos hacer un espectáculo sobre la historia. Ujú. Y entonces este espectáculo sobre la historia resultó que no lo llegamos a escribir, sino el productor necesitaba un espectáculo, y entonces Laureano hizo el gran espectáculo del Ano. Sí. Entonces se escribió el esquema del gran espectáculo del Ano. Luego, corregido por la censura como gran espectáculo del año, No. pero era del Ano, porque era la terminación de los de diálogos. ciudadano, venezolano, Laureano, Emiliano, Gaetano, todo lo que terminaba en Ano. Era una respuesta también a los diálogos de la... Era una saga, una saga lógica. De la vagina. Sí. El monólogo de vagina y los diálogos de la paloma, que eran 2 obras de Sí. teatro Sí. que le precedieron. Sí. Y entonces ahora sí vamos a escribir el de la historia. Y se escribió Laurea Amor y Midilio porque teníamos encima, En Los eso fue en Enamorados. el año 2002. Salió tan bueno que vivió como más de 15 años, más creo de yo, 15 años. ese espectáculo. Lo tuvimos que matar porque no se Quería moría. morir. Sí. Y de hecho, yo todavía lo lloro. Porque amores que matan nunca mueren. Yo Sí, sabía. exacto. Y entonces, hasta que por fin hicimos el que se llamó Juicio a Bicentenario. Ajá. Era el bicentenario de Era la el independencia. Bicentenario de la Independencia. Entonces ahí hicimos personajes históricos, análisis de la historia del punto Es de vista aquel en humorístico. el que Miranda habla con un niño chiquitín. Tal cual. Es. Eso fue yo creo que ese es el trending topic mundial de Sí, ¿no? nosotros. Sí. Sí. De hecho lo fue, trending topic mundial. En un tristemente apoyo a un político, Sí. hicimos ese sketch. Alguien nos lo sugirió. Sí. Hablando político, Sí. si Emilio decidiera lanzarse a la política, tú como politólogo, ¿qué le dirías, Laureano? No lo hagas. Mira, no. O sea, yo creo que sería buen político, pero es que es muy difícil para uno. Imagínate una cadena presidencial, una cosa. No, yo creo que nuestra misión es otra, sí, es otra. Y es ayudar a que la gente también reflexione sobre su destino y sobre todo yo digo que uno tiene que comprometerse con el destino de uno, porque uno tiene que dejar de quejarse de todo lo malo para tomar conciencia de cuán protagonista uno es de las cosas malas que suceden para cambiarlas. Porque, bueno, lo dijo alguna vez el Papa, ya que lo recordamos hoy, Juan Pablo II, hay que empezar por cambiarse a sí mismo. O sea, cualquier cambio que uno quiera hacer del mundo tiene que ser un cambio inicialmente de tu propia actitud como ciudadano. Pero uno tiene sí desde chiquito ese entrenamiento de, mira, tú no rayes el pizarrón. ¿Y él? Porque él sí lo puede rayar, ¿verdad? Entonces yo sí puedo. Entonces, ese es el problema. Uno no quiere cambiarse uno quiere Claro. que todo el mundo cambie para después cambiar uno. Sí. Y ese espectáculo en marzo es como el inicio de una gira, o sea, se va a presentar dónde, cuándo, ya tienen fecha, lugar todavía, ¿no? Sí, tenemos Sí, 4 bueno. fechas. Tenemos a partir del 20 en Valencia, Ok. después 21 en Caracas y la siguiente semana tenemos Maracay y Barquisimeto. ¿Y ya las entradas están a la venta? ¿O? Sí. ya. ¿Por qué plataforma? O? www.lacomedialocal.com. La comedia local. La comedia local. Ahí está la información. Emilio, ya llegando al final, ¿qué es la esperanza para ti? La esperanza es una forma de vida. Lo hemos descubierto en este país. Sí. La esperanza es algo que te invita a seguir trabajando, a seguir soñando, a seguir luchando, a seguir haciendo lo que haces en pro de que las cosas cambien, en que las cosas sean mejores. Y yo creo que esa es básicamente la función de la esperanza. Y creo que mucha gente no perdió la esperanza en Venezuela. Mucha gente se quedó en Venezuela precisamente porque estaban esperanzados de que las cosas cambiaran. Y hoy creo que sentimos el fresquito. Ujú. El fresquito. ¿Tú te acuerdas del fresquito? Yo tengo una rutina del fresquito. El fresquito es cuando mi mujer me dejó por mi mejor amigo. Y yo pasé 2 años de guayabo serio. Pero a los 2 años, mi mejor amigo dejó a mi ex mujer por la mejor amiga de ella. Y ahí entró. Entonces, no es que me alegre, pero me dio un fresquito. Lo mismo, Laureano, la esperanza. Mira, yo cuando hablo de la esperanza en los monólogos, cuento una anécdota de mi papá ya mayor, regresó a su Canarias natal y se fue a sembrar una higuera con el nieto y le dijo, abuelo, ¿para qué vas a sembrar esa higuera si tú nunca te vas a comer un higo de esa higuera? Como a darle ánimo pues al viejo. Y entonces mi papá respondió, alguien los va a comer.
porque los que yo me estoy comiendo hoy, alguien los sembró para mí. Yo creo que esperanza es sembrar algo bueno, no importa si lo vas a cosechar tú, porque alguien lo va a cosechar. Y eso para mí es parte ineludible de la esperanza. Emilio, ¿qué pasa ya para terminar? El de Rocío Higuera. ¿Qué pasa si el malandro asustado está en esa carretera, solo, con su llave de cruz, esperando ayuda y se aparece de pronto el doctor Caldera? Mire, doctor, yo no lo esperaba usted o yo, pero sí tengo que decirle algo. Dígame. Usted se lanzó otra vez. Bueno, en este momento no lo tengo planteado. Pero ¿para dónde vas tú? ¿Qué haces por aquí? Caramba, qué bien que lo consigo, doctor Caldera. Será el momento. Quería ofrecerle Sí. mis servicios como ministro en caso de que usted se lance otra vez, que ganará la presidencia porque usted ha sido un candidato completo, un candidato... yo lo quiero mucho a usted, ¿oyó? Muchas gracias. Yo he imaginado ese cariño desde aquel momento electoral de mi segundo... Yo lo felicito, lo congratulo por esta gran victoria que usted acaba de No, pero obtener. no he ganado nada todavía. Ah, bueno, entonces vengo cuando ya hagan las elecciones, nos volveremos a ver, con permiso. Emilio Lovera, Laureano Márquez, qué delicia. Vamos a hacer un recorrido por la historia y por la música. Un día como